También en el Senado, fíjese cómo son las cosas de los senadores de oposición cuando en el PRI, los del PRI y el Partido Verde Ecologista de México movieron la idea de que fuera una votación secreta en torno a la restitución o a la destitución definitiva del fiscal incómodo Santiago Nieto, el titular de la FEPADE. Vean nada más cómo toman la tribuna y así el teatro, el circo, el cochinero en nuestro país. Afortunadamente, hace mucho tiempo yo creo que no se juntaban PRD, PAN, Morena, PT para exigir que la votación, que la discusión sea pública. Hoy comparecen en el Senado el suplente en la Procuraduría General de la República, Elías, quien admite que fue su decisión destituir a Santiago Nieto, y el propio Santiago Nieto, ambos van a comparecer en el Senado. Vean nada más las imágenes del Senado mexicano. Pretendía una ruta que hoy quiere imponer. Sugirió preguntas por escrito y votación secreta. Así, preguntas por escrito y votación secreta, y entre otros personajes, Lord Helicóptero, como ya conocen, Emilio Gamboa Patrón, el priista de siempre, el senador de siempre, que para evitar represalias querían el voto secreto. Y desafortunadamente también hay senadores del PAN que apoyan esta petición, esta posibilidad. Y para entender mejor qué es lo que está pasando en México con el escándalo de Odebrecht, con la admisión desde la presidencia de la República de las reuniones del propio presidente Enrique Peña Nieto con Marcelo Odebrecht, y esta destitución, el hecho de que no haya Procurador General de la República o fiscal anticorrupción, le he pedido a alguien que sabe de estas cosas, a don Edgardo Buscaglia, que nos tome la llamada. Él se encuentra al otro lado del mundo y que hable con nosotros sin censura, catedrático, entendido de estos temas, experto en estos temas de corrupción. Le agradezco mucho, don Edgardo, que nos tome la llamada. ¿Cómo le va? Bien, don Vicente, qué gusto escucharlo. Oiga, desafortunadamente nos saludamos en situaciones complicadísimas para México. ¿Cómo ve usted esto que está ocurriendo y que ya lo platicaba con Jesús Esquivel? Desafortunadamente parece trabalenguas. Pasan muchas cosas, pero en México no pasa nada. No sé si me explique. Es que México está pasando por un periodo oscuro de su historia, porque lamentablemente la clase política y la sociedad civil que se vincula a la clase política, que los ves ahí sentaditos al lado de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, los ves sentaditos ahí al lado de Emilio Álvarez y Casa, candidato supuestamente independiente. Toda esa gente que acompaña a la clase política mexicana son un elenco estable que se resiste a aplicar las 45 instituciones que han permitido que Colombia vaya mejorando de a poco, que Brasil esté limpiando a su sistema político, que Italia en los años 90 comience a limpiar a su sistema político. Todas esas instituciones que la experiencia internacional de los últimos 40 años te dicen que sin ellas no puedes avanzar. Por ejemplo, auditorías de redes ciudadanas, como el caso de CourtWatch en Estados Unidos, donde redes sociales monitorean a jueces y a fiscales y después obviamente vinculan a la prensa para que salten los casos de Trump y demás. Toda esa serie de instituciones que involucran a un fiscal autónomo e independiente, pero autónomo no es una palabra mágica que se define por ley, sino es un mecanismo en el cual los fiscales tienen que ser mensualmente vigilados por redes sociales, por el poder legislativo compuesto por todos los partidos, que los llamen a comparecer con reportes de cada una de sus acusaciones penales. Todos esos mecanismos e instituciones que para Canadá y para la Unión Europea son como el oxígeno de cada día, en México son ciencia ficción. Entonces, esa clase política y esa sociedad civil mexicana cómplice se niega a implementar esas medidas. La delincuencia organizada mexicana
es una derivación directa de la corrupción político-electoral mexicana, o sea, el financiamiento de campañas por debajo de la mesa, en donde ahora está cayendo el caso de Odebrecht, pero hay miles de casos similares al de Odebrecht en México desde hace décadas. Entonces, todo ese monitoreo de dónde sale el dinero sucio que entra a los políticos, hacia dónde va ese dinero sucio, muchas veces se traduce en castillos en Europa. Todas esas reformas que involucran auditorías ciudadanas, auditorías independientes, un poder judicial que esté vigilado por el poder legislativo y por redes sociales, todas esas instituciones que son vacíos de Estado hoy en México. Y yo las enumero en mis 2 libros que he publicado en los últimos 4 años. Son 45 instituciones que a Italia le permitieron salir de la cloaca, a Brasil le están permitiendo salir de la cloaca con caos, claro, en Colombia le permitieron recuperar al país, y en México claramente la sociedad civil, que viene ganando 5.000 euros por conferencia, invitados por los mismos políticos que después ellos critican al final del mandato. Toda esa cloaca en México se resiste con dientes y uñas a que se implementen esas reformas, y México va a ir de mal en peor. En la medida que no implementen estas instituciones, va a haber más violencia política, más violencia social, más de la que ya hay. Y el caso de Santiago Nieto, que es el fiscal destituido de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales en México, es un botón de muestra. Yo tuve la ocasión de evaluar a la Fiscalía de Santiago Nieto hace 2 años, la evalué invitado por la Fiscalía, o sea que él ya tenía la predisposición de dejarse evaluar. Como tú sabes, yo fui independientemente a evaluarlo sin cobrar honorarios, porque si no habría un conflicto de interés si cobrase honorarios y lo evaluase, cosa que se olvidan los académicos mexicanos de ese detalle. Claro. Y evaluamos a un fiscal que se estaba enfrentando a monstruos espantosos, se estaba enfrentando a una delincuencia organizada de Estado del tamaño de la que se enfrentaba Giovanni Falcone en Italia en los años 90, de la que se enfrentaba hoy Sergio Moro, el fiscal brasileiro que está enfrentando similares monstruos. El fiscal Santiago Nieto estaba enfrentándose en ese momento, cuando yo los evaluaba, a una delincuencia organizada de Estado en Chiapas, en Veracruz, y yo veía que él iba con sus poquitos jóvenes fiscales a abrirles las cajuelas a políticos con dinero ilegal en sus bolsillos, detenía o intentaba detenerlos y no lo lograba, porque después cuando él intentaba detenerlos yo estaba ahí, no es que te estoy contando una historia, el fiscal Santiago Nieto intentaba detenerlos y inmediatamente las autoridades de entidades federativas como Chiapas comenzaban a asediar y a secuestrar a sus fiscales. Todo eso no salió en los periódicos, yo estaba ahí viéndolo. Entonces ahí tienes a un fiscal con la mentalidad de Giovanni Falcone. ¿Se acuerdan de Giovanni Falcone, que es el famoso fiscal antimafia italiano que fue asesinado en los años 90 por la Cosa Nostra, que comenzó un movimiento de limpieza en Italia? Bueno, Santiago Nieto es una pequeña versión de Giovanni Falcone que está trabajando o intentando trabajar patrióticamente en un ambiente de mafiosos y de gatos de mafiosos en México. Y los gatos de mafiosos y los mafiosos en México y los idiotas útiles de mafiosos, que son 3 grupos diferentes, cubren a todo el sistema político. No hay excepción. O sea, no es que tengas una excepción de que algunos son buenos. El que no es mafioso es gato de mafioso, y el que no es gato de mafioso es un idiota útil de mafioso. Entonces tenés el sistema político ahí empantanado, intentando ocultar el dinero sucio que les llega a todos a la campaña. Es por eso que tratan de mantener secreto todo este debate de Santiago Nieto. Mira, si a Santiago Nieto lo llevases a la Universidad de Harvard o a Stanford, a una universidad americana, y le pones protección para que escriba un libro, te cae más de la mitad de la clase política mexicana por delincuencia organizada. O sea, ahí caería medio mundo. Entonces, esta gente que yo he evaluado en la práctica, esto no es un estudio académico nada más, te muestra que una excepción a la regla, como Santiago Nieto, hay excepciones, no todo el mundo es corrupto en México, inmediatamente es asediado, amenazado, y como tú ves, lo tratan de despedir del sistema, asesinándole la reputación, y como es el caso italiano, después tratan de asesinarlo físicamente. Entonces, México se está hoy debatiendo en esta situación. Lo más triste es que ninguno de los partidos políticos
y ninguno de los candidatos independientes está presentando una plataforma que incluya las instituciones que han comenzado a limpiar mafias en Italia, en Brasil, en Colombia, en Rumania, ninguno. O sea, doctor, que todos las candidaturas... Sí, dime. Es doloroso ver desde el extranjero, desde acá, desde Estados Unidos, cómo en Latinoamérica hay expresidentes ya en ficha roja de la Interpol. Hay expresidentes que han sido citados a declarar. Este escándalo de Odebrecht ha tumbado presidencias como en Brasil. Y en México tenemos a un presidente, que esto es importante y quiero que me ayude a analizar, un presidente que se queja de que muchos vemos en todo corrupción, que si hay un choque de automóviles en la esquina, señalamos que es corrupción. Así lo dijo hace unos días Enrique Peña Nieto. Bueno, ¿Esto marcará la presidencia de Peña Nieto? Si tú lees las entrevistas que le hacían a Al Capone en los años 30 en tu ciudad y en Chicago, contestaba lo mismo que contestaba Peña Nieto. Se burlaba sarcásticamente de los que combatían la corrupción, diciendo, no hay que ver fantasma. They're all ghosts. Es el mismo tipo de respuesta. El presidente Peña Nieto es un gerente operativo, a sabiendas o no, de un pacto de impunidad mafioso. Y es el pacto de impunidad político-mafioso más sofisticado de toda Latinoamérica. Es por eso que no caen políticos, no caen presidentes en México. Caen presidentes en Guatemala, caen presidentes en Brasil, caen presidentes en Argentina, caen presidentes en Perú, pero no caen en México. Es el pacto político mafioso más sofisticado de Latinoamérica. El caso de México es una clase política que simula pertenecer a partidos diferentes, simula competir, pero el pacto de impunidad político-mafioso se manifestó, por ejemplo, en el Pacto por México del 2013, donde todos los partidos se juntaron para ser negociados con privatizaciones corruptas de empresas estatales. Entonces, lo que tú estás viendo es que no saltan estos casos, porque al primer fiscal que se le ocurra acusar, como hacen en Brasil continuamente, le hacen lo mismo que a Santiago Nieto. Pierde su carrera, le amenazan a sus familias, los asedian, los dejan sin trabajo. Entonces, México es el pacto político mafioso más sofisticado de Latinoamérica, y el indicador más importante es que no salta ningún caso, ni el de Odebrecht, ni el de ningún otro caso importante. Tú tuviste el caso de la Casa Blanca, por ejemplo, sí. Un caso donde en cualquier país medianamente decente, con un Estado medianamente, ese dinero de la Casa Blanca se lo hubiesen decomisado al presidente y a la señora. Inmediatamente. Hubiese existido un fiscal que te congela los bienes y te los decomisa. En México no pasa nada. Ayer me criticaban. No solamente no pasa nada. Sí. Ayer me criticaban de exagerado porque decía, el hecho de que la presidencia de la República admita que el presidente se reúne con un corrupto, así lo ha declarado Marcelo Odebrecht, pero que no hubo sobornos ni arreglos bajo la mesa, es como creerle a un hombre que es agarrado con una prostituta en el hotel y que dice que están ahí tomando café hablando de la familia. ¿Cómo usted entiende esta admisión de que el presidente, en su momento también candidato, antes gobernador, se reunió con este hombre corrupto y que pues ahora sí que es impoluto? El presidente es tan honesto y tan transparente que pareciera ser el único de muchos, de una larga lista de políticos en toda Latinoamérica que recibieron sobornos, pero él no. Está probado, don Vicente, que la organización de Odebrecht era una organización criminal, o sea, tipificada como delincuencia organizada. Y el hecho de que esté mejor perfumado que el Chapo Guzmán no quiere decir que no sea delincuencia organizada. Entonces ya está tipificado como tal. Se le impulsaron causas por lavado de dinero, a Odebrecht han caído presidentes. Entonces, cuando se comienza la investigación en México, el día que se rompa este pacto mafioso de impunidad, vas a ver que lo mismo que sucede en Perú o en Brasil se le va a aplicar al presidente Peña Nieto, una investigación por lavado de dinero. ¿Y qué tomará para acabar con ese pacto de impunidad? Mira, toma lo siguiente: los países que lograron romper con los pactos de impunidad tuvieron un enorme movimiento social en las calles, paralizando al sistema económico y político, como sucedió en el movimiento Mani Puliti en Italia. En Brasil, donde viste que todas las ciudades brasileiras paralizaban al sistema político y económico, a los paros. México no está acostumbrado a eso. La sociedad civil mexicana es prebendaria o aterrorizada. O está aterrorizada o está cobrando. Por muchas décadas de una relación prebendaria con un Estado mafioso, como lo era el PRI, por
décadas. Entonces la sociedad mexicana tiene sus reflejos atrofiados, tiene sus músculos flácidos, porque vivió por 70 años bajo un sistema prebendario corrupto mafioso. Entonces la sociedad civil mexicana tarda muchos más años que la argentina o la brasileira en reaccionar. Brasil y Argentina nunca tuvieron 80 años de un partido único de Estado gobernando. Entonces la sociedad argentina y brasileira es mucho más reactiva, se juntan y paralizan al país. Entonces eso en México, hasta que eso no ocurra, hasta que no paralicen al país, un movimiento que literalmente paraliza al país, sin violencia, nadie dice que tengan que quemar carros, no va a existir ningún tipo de presión sobre la sociedad civil. Te siguen generando simulaciones de candidatos, de candidaturas, como las de Álvarez y Casa y como las de Corrales, para distraerte, con candidatos que dicen que van a reformar todo cuando todo sigue igual. Entonces yo lo que te estoy diciendo es lo siguiente: en la medida que tú no tengas presión internacional y un movimiento de sociedad civil cuyo único objetivo sea, primero y ante todo, reformar la ley electoral, que es una ley diseñada para que entren solamente mafiosos y gatos de mafiosos al Estado. La ley electoral mexicana está diseñada por la delincuencia organizada. Entonces está diseñada para que recibas dinero sucios, está diseñada para que sea fácil el dedazo en todos los partidos para meter a candidaturas que nadie conoce, ni la madre los conoce, pero vienen con dinero de andar a saber qué origen. Está diseñada la ley electoral mexicana para que entren solo mafiosos al poder. No es que el mexicano sea más corrupto que el brasileiro, es que la ley fue diseñada para que solamente delincuentes, gatos de delincuentes e idiotas útiles de delincuentes que miran para otro lado sean los que lleguen al Estado mexicano. Entonces lo primero que tenés que hacer es cambiar la ley electoral a chingar a golpazos para que esa ley electoral haga más difícil que la delincuencia organizada sea dueña del poder. Entonces, he propuesto medidas claras para reformar la ley electoral. Contra eso estaba luchando Santiago Nieto, el fiscal de FEPADE. Entonces, sin eso no vas a poder tener ninguna reforma, porque te van a seguir llegando más mafiosos al poder con otro nombre, con otros partidos, con otra etiqueta, pero te llega solamente gente financiada por dinero sucio. Entonces, la ley electoral es la ley primaria, es la que tenés que cambiar en una democracia para que se comience a transformar en una democracia con dinero limpio, con votos que no son comprados en su mayoría. Esa es la primera ley que tenés que reformar. Después viene la reforma judicial, la de educación, la administrativa. Las demás leyes vienen después. Pero primero, esa es la ley madre para que te llegue gente decente como Santiago Nieto al Estado, como diputados, como senadores, como gobernadores. La ley electoral mexicana, te lo repito al aire, está diseñada para la delincuencia organizada. Se diseñó en los años 90, a través del PRI, obviamente, que tuvo que vetar esa ley, para que se puedan financiar campañas con el dinero que sea. Tú recordarás los casos de Salinas. Tú vas a recordar toda la serie de... La ley electoral mexicana está diseñada para que lleguen más Peñas Nietos al poder. Por eso yo te estoy diciendo que se me parte el corazón, Vicente, ver que millones de mexicanos están ilusionados con Morena, cuando Morena es la misma mierda con otro nombre. Porque cuando tú ves quiénes están con Morena, como candidatos de Puebla, ahí lo tenés a Barbosa, al mismo Barbosa que estaba besándole el glúteo a Peña Nieto hace 4 años. Ahí tenés a la misma gente responsable de hundir a México como miembros de Morena. También se me parte el corazón cuando yo veo que están tratando de simular reformas con las mismas reglas mafiosas que ayudan a mafiosos a llegar al poder, y lamentablemente México va a seguir de mal en peor en la medida que no apliquen estas medidas. No porque lo diga yo, lo dice la experiencia internacional. Hay una ley de gravedad en la experiencia internacional. Así como te están diciendo, y tú estás convencido científicamente de que para que no tengas polio tenés que tener una vacuna contra el polio, así nomás te estoy diciendo que en mi tema tenés que aplicar instituciones, 45 en total instituciones que en México no existen, son vacíos de Estado, y sin esas instituciones México no sale del pozo de sangre que está padeciendo desde hace años y años y años, y que vengo prediciendo desde el año 2000. Sí. Ya que está hablando de esta clase política mafiosa, Andrés Manuel López Obrador ha hablado por muchos años de una mafia en el poder. De una u otra manera usted confirma que en efecto hay una mafia del poder. La pregunta del millón es si todos los que forman parte de esta clase política del sistema son de alguna manera cómplices de esa mafia del poder, incluyendo todos los nombres.
No, el señor López Obrador, hasta donde yo sé, es un idiota útil que permite que su partido se transforme en un puente para que grupos criminales se adueñen de él. Y te digo por qué. No aplica auditorías internas al dinero que le entra a Morena. Están saltando casos de dinero ilegal en Morena como saltan en otros partidos. No hay diferencia. A menor escala en el caso de Morena porque todavía no está en el poder. Entonces, López Obrador no aplica las medidas que harían difícil que la delincuencia organizada, que esa misma mafia del poder que él denuncia, se adueñe de su partido. Entonces, él va a tener los mismos problemas que otros partidos de México. Entonces, hasta ahora, si no aplica AMLO las acciones que yo les recomendé a Morena directamente, gratis nuevamente, sin cobrarles, si no las aplican por resistencias internas de que no quieren ser controlados, no quieren responder de dónde sacan el dinero. Claro, nadie quiere responder de dónde sale el dinero, a nadie le gusta pagar impuestos, pero ¿entendés lo que te quiero decir? A nadie nos gusta ser vigilados, pero si no haces eso, los partidos políticos tarde o temprano se transforman en plataformas mafiosas, como le sucedió al PRD, del cual López Obrador formaba parte. Déjame preguntarle entonces, doctor. Gobierno, no te olvides que López Obrador no es Mandela, no es Nelson Mandela López Obrador. López Obrador fue gobierno. Y cuando era gobierno estaba rodeado de bejaranos, estaba rodeado de Brats, estaban rodeados de Ahumadas y de Robles, toda gente que o fue sentenciada y condenada por corrupción o debería haber sido procesada. Entonces López Obrador no es Mandela, no es que viene de la cárcel como un héroe. Él es un hombre que formó parte del poder y fue contaminado por casos de corrupción al ladito de él. Y fueron sentenciados miembros del grupo de gobierno de López Obrador. Entonces, López Obrador es un miembro tradicional del sistema político mexicano, más progresista claramente que Peña Nieto, proviene del ala izquierda, si se le quiere llamar así, del PRI, pero él salió de la teta del PRI. Y bien, entonces yo no veo que él adopte estas acciones institucionales que le permitirían a López Obrador transformarse realmente en un catalizador histórico del cambio y del despegue de México. Entonces, es una cuestión no de gustos. A mí me encantaría que Morena sea ese partido de izquierda que él dice que es, pero lamentablemente no lo es. Está rodeado de barbosas, está rodeado por gente que pertenecía al cedillismo, al Cedillo, al PRI, como Esteban Moctezuma, está rodeado de los mismos actores que por acción o omisión causaron el hundimiento de México. Déjeme preguntarle entonces, profesor, así como nos está pintando el panorama, ¿hacia qué vamos rumbo al 2018 los mexicanos? Van hacia más violencia si no aplican estas reformas, hacia un panorama parecido al de Colombia en los años 80, donde vas a tener más mafiosos descaradamente llegando al poder y transformando al país en un queso gruyere, o sea que básicamente vas a tener pedazos del Estado trabajando para un grupo criminal y otros pedazos del Estado trabajando para otros grupos criminales. Vas a tener muchos casos como el de Odebrecht en México y más violencia de los inocentes, la población en general, de los cuales más del 50% está marginada social y económicamente, que van a seguir siendo la carne de cañón de la delincuencia organizada en las fosas comunes que lamentablemente vienen multiplicándose en México como hongos. Entonces, hacia eso va México. Hay una ley de gravedad en la historia de la humanidad. Si no aplicas instituciones de limpieza, lamentablemente la delincuencia organizada te lleva por delante. Y México piensa que no puede estar peor. Te puedo asegurar que puede estar mucho peor que ahora, si no toman estas medidas que he venido recomendando una por una en los libros, con ejemplos, con palos y cubitos, dónde se aplicaron, cómo se aplicaron, quiénes las aplicaron. Les hemos llevado gente a México para que se los expliquen. Pero hay mucha lana, don Vicente, mucha lana. A nosotros en México, en los últimos 15 años, te llaman de secretarías de Estado a ofrecerte contratos para cooptarte, contratos formales, no corrupción en el sentido informal, contratos para cooptarte y traerte bajo la alita del poder. Contratos de $50,000, $100,000. Bueno, no vamos muy lejos, doctor. 200. No vamos muy lejos. Los medios de comunicación están literalmente comprados con tantos miles, 60,000 millones de pesos terminaría invirtiendo en publicidad oficial el gobierno de Peña Nieto.
la escala, los montos de la corrupción en México son 10, 20 veces superiores a los de Brasil. Son presupuestos de corrupción enormes que se le tiran a profesorcitos, a líderes sociales, para cooptarlos, corromperlos y paralizarlos. Es por eso que no sale ese movimiento de sociedad civil unida, donde millones de personas se juntan exigiendo una reforma a la ley electoral comunitaria, una ley que permita que la sociedad civil audite a todos los órganos del Estado, hasta en materia electoral. Eso en México hoy es ciencia ficción porque el Estado le sigue colocando mucho dinero a dividirlos. Hoy tienes a un grupo de supuesta sociedad civil, hoy mismo, que está yendo a Los Pinos a mostrarle estudiecitos sobre mejoras en el sistema judicial. Imagínate tú, ¿no? Hoy, sociedad civil, ahí sentaditos al lado de Peña Nieto. Entonces, bajo ese esquema de divide y reinarás, el Estado mexicano ha sido muchísimo más eficiente a través de sus gobiernos para mantener una sociedad civil prostituida o aterrorizada, según sea el caso. Entonces, hasta que no logremos vencer esa ley de la corrupción y avanzar hacia romper ese pacto político de impunidad mafiosa, que yo te mencioné, entre paréntesis, Vicente, sí, no es imaginación mía el pacto político de impunidad mafiosa. El presidente del PRD, hace 3 años con Carmen Aristegui, lo dijo al aire que existía. Cuando surgió el caso, la tragedia Ayotzinapa, ¿te acuerdas? Sí. Los 43 estudiantes. Claro. Lo dijo al aire en el 2014, dijo, tenemos un pacto de impunidad política en México. Pero no lo hemos firmado sobre papel, aclaró. Bueno, Además de corruptos descarados, doctor. Era el presidente del PRD, no lo dijo un diputado joven, el presidente de un partido. Entonces, este pacto político de impunidad mafiosa, que hay pocos casos similares en el planeta. En Rusia hay uno, por ejemplo, en donde tenés a un presidente con mano dura impone orden. En México no tenés eso. Lamentablemente la delincuencia organizada política en México es muy desorganizada. Por lo tanto, están en el peor de todos los mundos. Tienen a muchas mafias en el poder disputándose el pastel y causando muerte y más sangre en el proceso. En Rusia tenés una delincuencia organizada dictatorial en donde imponen orden de arriba hacia abajo, como hacía el PRI hace 40 años. Cosa que no es recomendable, es una mafia organizada, pero en el fondo te evita la violencia que está sufriendo México. Entonces, lamentablemente México, mientras no aplique estas acciones, don Vicente, vamos a seguir de mal en peor y usted me va a seguir llamando y le voy a tener que repetir estas reformas. La ley electoral es clave, porque las leyes que te rigen la entrada al club de políticos son leyes mafiosas. Son leyes que te permiten financiarte tu campaña con dineros de todo tipo, no solo de Odebrecht, de cualquier origen, sin rendirle cuentas a nadie. Y un fiscal como Santiago Nieto, que se encargaba justamente de identificar esos dineros, te imaginas lo que debe saber. Dos cosas. Y lo que podría decir. Dos cosas para cerrar, doctor, o tres, o el tiempo que usted tenga. Me dijo que Enrique Peña Nieto está hablando como Al Capone lo hacía en los tiempos del Chicago de la Prohibición. Es que él no se da él no se debe dar cuenta porque tampoco lee mucho, me han dicho. No es un hombre muy educado, Peña Nieto, entonces no creo que ni sepa. Es una reacción instintiva que él tuvo, pero era la misma reacción que tenía Al Capone en los años 30 en Chicago, cuando le venían a hablar de corrupción política. Él respondía a los periodistas que lo entrevistaban en su hotel ahí en Chicago. ¿Se acuerdan del hotel donde vivía Al Capone? Él respondía, no, se están imaginando, todo es corrupción para ustedes, no es así, hay gobernantes honestos. Él hablaba así, de la misma manera que habló Peña Nieto. Pero si usted admite que no está tan capacitado Peña Nieto, ¿quién es el capo de capos, el mafioso de mafiosos desde su perspectiva entonces? Porque no podemos pensar que Peña Nieto es el Al Capone. Bueno, aunque hable como Al Capone, no es el capo de capos, ¿no? Como te dije yo, la clase política mexicana está dividida en mafiosos, gatos de mafiosos e idiotas útiles de mafiosos. ¿Dónde está Peña Nieto? Es un idiota útil de mafiosos que realmente ni siquiera sabe dónde está parado en muchos casos. Él quiere el poder y vivir bien, vivir como un duque europeo, pero no son gente que te diseña el sistema.
Los sistemas están diseñados muchas veces por gente como Carlos Salinas, que son gente que te diseñó el sistema político tal como se mueve hoy. Gente que manejó el diseño del sistema político mexicano y permitió que avancen hacia una ficción de democracia, hacia una simulación de democracia, que es lo que es México hoy. O sea, un sistema político en donde la mayoría de los políticos se financian con dinero ilegal, donde se compra el voto de más del 30% de los que votan, donde tenés violencia política para los que no se cuadren. Eso no es una democracia, eso es una mafiocracia. Y el sistema político mexicano fue diseñado así, para que funcione como una simulación de democracia, para de alguna manera satisfacer la presión internacional de los años 90 en el consenso de Washington, que exigía desregulación, privatización, democracia. Entonces los mexicanos lo hicieron muy bien. La gente inteligente, desde un punto de vista maquiavélico, que diseñó el sistema político mexicano, lo diseñó para que ocurra esto. Lo que ellos no se dieron cuenta era que para que un sistema mafioso político pueda funcionar como el de Rusia, tenés que tener a un semidictador a cargo que imponga orden a las mafias. Pero si tú tienes a inútiles como Peña Nieto, que solamente está pensando en casas blancas y en cómo hacer negocios, con gente como Odebrecht, entonces lo que vas a tener es un desorden en donde grupos criminales se disputan el poder con violencia y con corrupción para controlar a México. Entonces, sí. Déjeme preguntarle entonces, si ya hemos hablado hasta de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, de Peña Nieto, vamos rumbo al 2018 y nos guste o no, votemos o no, lo entienda o no la gente, va a llegar alguien al poder. Con usted que tanto investiga, que tanto está enterado, habla de Álvarez y Casa, por ejemplo, de algunos otros personajes. ¿Hay algún grupo, algún personaje que se salve del quemón o que pueda iniciar esos cambios que usted dice necesita México para sacar la cabeza del agua? Sí, mira, cuando yo me reúno en privado con políticos mexicanos como Manuel Cloutier del PAN, o era del PAN, ahora es independiente, Aleida Alavés, que era del PRD, después se fue en Morena y porque quiso hacer las cosas honestamente la comenzaron a asediar. Aleida Alavés, una diputada. Cuando hablas con gente de los partidos encuentras excepciones, como las que te acabo de mencionar como ejemplos, en donde en privado te dicen que quieren hacerlo, que quieren avanzar ya mismo con estas reformas que yo te estoy proponiendo, auditorías de redes sociales, mecanismos judiciales monitoreados por el poder. Ellos están de acuerdo. El problema es que están rodeados de gatos de mafiosos. Entonces, cada vez que se quieren mover en el sentido que yo propongo, los comienzan a asediar, los arrinconan, los amenazan. Hasta en el caso de Aleida Alavés, una diputada, las amenazaron con pistola. Un senador al cual yo asesoraba, que le propuse justamente una ley para asegurarte de que todo caso de corrupción política sea tipificado como delincuencia organizada en México, lo empezaron a amenazar. Entonces tenés en México el modus operandi de la mafia italiana operando dentro de la clase misma política, en donde las excepciones que tú me estás mencionando, como los nombres que yo te di de ejemplos, son amenazados y asediados cuando quieren comenzar a implementar las medidas que yo propongo. Pero Manuel Cloutier, a quien también hemos entrevistado en este espacio sin censura, dice que no, que él tiene otro proyecto, que él quiere ser senador, que quiere ser gobernador. Si no es Manuel Cloutier, entre los nombres que se manejan como Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala y estos independientes que salen a diestra y siniestra, ¿hay alguno que usted vea que pueda iniciar ese proceso? Todavía no, porque claro, el que se lanza como candidato presidencial en México normalmente está financiado por dineros ilegales y la gente honesta no tiene capacidad de competir con ese tipo de... ¿Ni la candidata indígena? Sí, pero Marillú, yo la elogié. El mecanismo de elección de ella es el mecanismo antimafia, o sea, que te elijan por voto popular como candidata, o sea, que compitas para ser candidata.
Eso es ciencia ficción, en Morena, en el PRI, en el PAN, en el PRD o en los Verdes, no existe. O sea, el hecho de que cada candidato presidencial tenga que competir con 20, con 30 personas por el voto popular, no con encuestitas mafiosas como Morena, no, el voto popular. Eso Marichu lo ha hecho, o sea que ya el origen mismo de su candidatura, de esta mujer, es una candidatura limpia y democrática. El problema es que no tiene capacidad de llegar a conquistar votos en un sistema electoral, como te estuve diciendo, diseñado para que gane Al Capone. Entonces, tenés que cambiar la ley electoral para exigir que la ley electoral fuerce a todos los candidatos a comportarse como Marichu. ¿Lo han amenazado de muerte, Edgardo, por sus declaraciones, por sus opiniones, por su trabajo? Siempre amenazan de muerte. Pero cada vez que amenazan de muerte, primero yo me río. O sea, amenazar de muerte a una persona que se dedica a hacer estas cosas con pasión, con dedicación, uno hace estas cosas con el alma y el corazón, ¿no? Porque te entusiasman. Amenazar de muerte es un estímulo para seguir trabajando. Además, nosotros cuando trabajamos con mis equipos tomamos medidas precautorias, trabajamos con embajadas que quieren hacer las cosas bien, los europeos, la misma embajada de Brasil, que ha estado ayudando mucho para que podamos llegar a lugares que no podríamos llegar en México. Entonces, no es que trabajamos solos como el llanero solitario, pero los riesgos son calculados y lo hacemos con pasión, con amor y con amor al pueblo mexicano, que al fin y al cabo es el que más sufre este tsunami de sangre, ¿no? La gente de a pie, la gente que no tiene acceso a la justicia, que no tiene acceso al agua, que no tiene acceso a las cosas que la élite mexicana que tú ves por televisión todos los días toma como algo normal. Entonces, hay que seguir trabajando y dejar que los mafiosos y los gatos de mafiosos sigan haciendo ruido y tomando riesgos calculados y nunca trabajar solo, porque cuando te aíslan es cuando te asesinan. Entonces, lo más importante es que cuando tú ves a un fiscal como Santiago Nieto, que no lo dejen solo, que la sociedad lo acompañe, que lo protejan, como hace la sociedad brasileira con Sergio Moro, el juez que llevó a Odebrecht, o sea, que acompañe a Santiago Nieto. O sea, el pueblo mexicano tiene que proteger a sus héroes, tiene que proteger a la gente que está intentando limpiar al sistema. Si la sociedad mexicana te deja solo, te asesina. Entonces uno siempre tiene que trabajar con equipos de sociedad civil, con equipos de embajadas, con gente que te apoye para que México comience a avanzar en el sentido democrático y no en el sentido mafiocrático, que es lo que sucede hasta hoy. Claro. Doctor, pues le agradezco mucho su tiempo. Yo sé que anda por allá al otro lado del mundo y le admiramos, le respetamos y nuevamente le agradecemos que tenga esta deferencia para Sin Censura y este servidor Vicente Serrano. Gracias por su generosidad, don Vicente, y gracias a la audiencia por tenerme la paciencia de escucharme. Gracias. Gracias, don Edgardo Buscaglia, el que sabe sobre estos temas, profesor catedrático en la Universidad de Columbia. De hecho, estuvo acá en la Universidad de Urbana-Champaign, en el área de Chicago. La verdad que si hay alguien que sabe del tema corrupción, del tema narco, de estos temas, es Edgardo Buscaglia, quien nos deja una papa caliente, Toño, al menos para el debate. Y te saludo con esto, Antonio Toño Ruiz, mi compañero y amigo en los controles de esta nave, que creo que nos da mucha carnita para analizar, ¿no? Fíjate dónde terminamos hablando hasta de Al Capone y el discurso de Peña Nieto parecido al corrupto de Al Capone. Es impresionante cómo nos arma el rompecabezas don Edgardo Buscaglia. Le guste o no a la gente de Morena, le guste o no a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, para todos tiene. Muy buenos días, querido jefe y amigo Vicente Serrano, y buenos días, público consentidor. En efecto, ¿sabes qué me estaba llamando mucho la atención de Buscaglia? Los comentarios de la gente. Cómo es que la gente de inmediato, cuando se suena la alarma Morena o la alarma López Obrador, de inmediato le llaman que está orinando fuera del bacín y situaciones del estilo. Sin embargo, estamos hablando de un doctor de Berkeley, de la Universidad de California en Berkeley, que ha dado clases en Georgetown, que ha dado clases en el mismo ITAM, si quieren, ¿no? Que sabe lo que hace y que fue a México y que ha asesorado a mucha gente al respecto y que también tiene un espíritu crítico. Yo sugiero que pues más bien escuchemos lo que tiene que decir alguien, un erudito,
con una mente abierta. No significa que si alguien empieza a decir su verdad y lo que esta persona ha estudiado y que tiene pruebas en la mano sobre algo, pues escuchémoslo con un espíritu crítico, con una mente abierta. No de inmediato asumamos que son parte del PRI y que están buscando acabar con López Obrador, porque él mismo lo dice, ¿no? O sea, él quiere pensar que Andrés Manuel López Obrador va a hacer algo bueno por el país, va a buscar tener ese partido de izquierda que hará ciertamente un cambio, que tal vez para él, como lo menciona, pues es la misma popó con otro nombre, pero hay una diferencia con el candidato. Vamos a ver qué pasa en las elecciones, pero la verdad es que yo llamo, Vicente y público consentidor, a que escuchemos lo que dice la gente con una mente abierta. Y además, en esta media hora que duró aproximadamente la entrevista con el doctor Edgardo Buscaglia, habló de todos y creo que desmenuza esta mafiocracia que le llama a él, esta mafia del poder, efectivamente, que existe en México, y los divide entre los mafiosos, los inútiles que ayudan a los mafiosos y los... ¿Cómo iba? Mira, ahí te va. El primer punto importante. Hasta que no paralicemos nosotros al país como mexicanos, no va a haber un cambio. ¿Y por qué pasa en eso que estás desmenuzando tú, Vicente? Porque tenemos un partido que ha estado en el poder casi, pues más de 100 años, más bien, ¿no? Casi 100 años, no más de 100 años, casi 100 años. Y él mencionaba el caso de Argentina, de Brasil, en el que ha cambiado el partido tal vez, o la política de cierta forma, y que la gente pues se puede movilizar y hacer algo al respecto. Ya me da a mí, de lo que platicábamos ayer tú y yo, Vicente, con el público, de que estábamos todos descorazonados porque decíamos, ¿y luego cómo le hacemos con México, con este escándalo que está sobre esta clase política que es una porquería? ¿Cómo le hacemos? Me da mucho más esperanza el pensar que nosotros sí podemos hacer el cambio. Si nosotros paralizamos a México de una forma pacífica, paralizamos para que haya un cambio, sí podremos conseguir la justicia que tanto hace falta al país. Le voy a pedir a las personas que les ha gustado los enlaces, el programa, si es la primera vez que nos sintonizan, que le den share, que compartan, que nos den un like, un me gusta en nuestra página oficial en Facebook.